presentación del libro Poéticas y Obsesiones, seguido de encuentros con García Márquez, la tercera edición de este libro por nuestro queridísimo autor Marco Tulio Aguilera. Les reitero la bienvenida y para presentar este libro nos acompañan el doctor José Luis Martínez Suárez. Él es profesor de tiempo completo en la Facultad de Letras Españolas y actualmente dirige el área académica de Humanidades, toda en la UEM. Le cedo la palabra al doctor. A lo mejor si le quitamos esto puede ser más fácil. Tal vez. Muchas gracias. Voy a aclarar, no soy doctor. Alguna vez lo quise ser, pero se quedó pero sí en los buenos intentos. Pero sí doy recetas literarias. Titulé el texto a partir de una expresión de nuestro autor: toda excitación intensa debe ser breve. El lamentable papel que la crítica representaba en el campo de la cultura mexicana en los años 60 del siglo pasado resultaba para Octavio Paz más una farsa que una verdadera guía, una crítica menor centrada en lo insubstancial y efímero, las amistades del momento, los compromisos políticos, las simpatías, que en lo verdaderamente trascendente, las ideas. Apuntaba Paz: pido crítica verdadera, leal, rigurosa y apasionada. Pido coherencia y consistencia. No me interesa saber con quién están, sino con qué, cuál es su idea, qué quieren. La crítica no se había profesionalizado y autores y autoras vivían en la dispersión de todas las tareas asociadas con las letras. Así que igual ejercía de crítico que de autor literario, de periodista que de comentarista de política, de escritor de guiones que de publicista. Ser crítico o crítico no era una categoría tras la obtención de un título universitario. Si una crítica profesional, solo cabía la proliferación de una crítica de aficionados. El problema principal de tal diagnóstico es, sin duda, su permanencia, porque el cuadro que describimos para 1966 no ha cambiado en 50 años. El ejercicio de la crítica en México no es una tarea fácil, porque implica insertarse dentro de un complejo tejido sociológico constituido por quienes escriben, quienes leen y quienes escriben crítica, de miembros de la universidad, de hábitos de lectura sobre los que no se reflexionan, adquiridos de forma mecánica, de prejuicios, de medios de comunicación y marketing literario por un lado, pero de ediciones universitarias y gubernamentales que se quedan embodegadas por un deficiente circuito de distribución y venta. Por el otro, de blogs personales, donde cualquiera, por simple gusto, puede erigirse en crítico literario sin llegar a la práctica profesional. Todo ello inmerso en una complicada red social donde la lectura debe modelarse y adaptarse camaleónicamente a un mercado cultural en el que la crítica literaria, cuando existe, no pasa de ser un subproducto más, regularmente ejercido por afición y no por profesión. Baudelaire señalaba que un artista es, ante todo, un temperamento. Toca a la crítica la tarea de hacer comprender ese temperamento. Solo que ningún favor le harían nuestros reseñadores a los escritores al intentar descifrar temperamentos artísticos. Pero, ¿cómo los supuestos críticos locales van a emitir juicios basados en estudios rigurosos que exigen sólida preparación cultural? No emiten más que una serie de ideas inconexas, resultado de una apresurada lectura. Aquí en México, y esto lo afirma René Avilés Fabilo, caso tras caso, la crítica muestra su impotencia, su incultura, pone ante los ojos atentos su miseria espiritual, sus intereses personales. La conclusión de René Avilés Fabilo procede de un conjunto de entrevistas que realizó a varios escritores influyentes en México, y en ellas se mostraba desde entonces un vacío generacional de críticos literarios con una vocación orientadora,
cuyas distribuciones sirvieran lo mismo para dirigir la fuerza creativa del autor de literatura como las inquietudes personales de quienes leen. Al contrario, lo que encontró, lejos de una opinión informada, parece cimentado en el elogio o el vituperio personal, sin mediar el análisis de la obra. En México, dice nuevamente Avilés Favila, la crítica es el arte de elogiar a los amigos o a los importantes y soslayar respectivamente a los miembros de otros grupos o a enemigos. Fin de cita. Se trata de modelos adquiridos y reproducidos de forma espontánea, de modo que escribir crítica en este país, en cierto modo, no hace sino perpetuar esa forma viciosa de leer la obra literaria para luego escribir sobre ella, leer ligeramente. A veces ni siquiera se escribe sobre la obra literaria, sino que se escribe sobre o contra el prestigio cimentado de una figura pública, el escritor. Las redes sociales virtuales, lejos de robustecer una conciencia crítica, parecen adelgazarla. Su reflexión seria y meditada sobre la literatura difícilmente sobrevivirá a una de las categorías críticas más profundas de la actualidad. Ternurita, seguida del hashtag "Tú sí escribes bien, Juanito", argumenta Alejandro Higashi en un estudio de largo aliento sobre la crítica a la poesía mexicana de los primeros 15 años del siglo XX. En consecuencia, deberá motivar la reflexión preguntarse: ¿qué ocurre cuando es el propio autor quien ejerce la crítica a su propio trabajo? A la crítica que se ha escrito acerca de su trabajo, y aquí es donde menciono a Marco Tulio Aguilera de Ramón. Una vida dedicada al cultivo de la palabra desde el ejercicio de la creación, como también desde la práctica de la crítica literaria, logrando casi siempre unificar en este último quehacer la crítica con la formulación creativa, como queda demostrado en los textos que integran esta tercera edición de Poéticas y Obsesiones, seguido de Encuentros con García Márquez, libro publicado en Colombia por la Universidad de Antioquia. El libro que el lector tiene en sus manos, dice Marco Tulio, en el prólogo Abuelo de Pájaro, que abre el libro que presentamos, es una especie de cartografía de mis obsesiones, de mis debilidades y tal vez de alguna improbable iluminación. Quisiera que fuese una invitación a la lectura de las obras a las que he sometido a una lectura personal, también una puerta abierta a la ciudad que he querido construir con mi imaginación y poblar con mis personajes. En el hipotético lector queda la decisión de entrar o no a ella. Hasta ahí la cita de Marco.